Hey, ¿qué hay, viajeros? El día de hoy tenemos la llegada de Haze y lo analizaremos a fondo para ver si vale la pena o no invertir nuestras gemas en su banner. En primer lugar, con respecto a sus estadísticas, las que más resaltan son su ataque físico, por lo que podrá realizar una gran cantidad de daño al rival con el uso de su hacha. Ahora, en el caso de las estadísticas más bajas que él posee, esta sería su SP y su defensa física, por lo que debemos de tener cuidado al momento de castear habilidades, porque puede que nos quedemos sin maná para ello, como también de los ataques físicos del rival, ya que estos le podrían causar una gran cantidad de daño a Haze. En el caso de Haze, él dispone de una gran variedad de habilidades, y de todas estas, las que más destacan son su ataque de hacha de gran potencia hacia un enemigo, su otro ataque de fuego de gran potencia que también va dirigido hacia un enemigo, luego dispone de un ataque de hacha por 3 de forma aleatoria con posibilidad de poder causar sangrado por 2 turnos. También cuenta con un ataque de hacha por 4, el cual tiene prioridad. Además de ello, dispone de un ataque mezclado entre hacha y fuego. Este ataque va dirigido hacia un solo enemigo. Tienes que saber que esto genera que sube el daño de Haze en 1.5 siempre y cuando el enemigo esté sangrado, y además de ello nos remueve los estados alterados. También posee la habilidad de curar a un solo aliado y quitar cualquier estado alterado que éste tenga. Además posee la habilidad de regeneración en área, el cual va de 2 a 5 turnos, y por supuesto también si buscas que Haze tenga más ataque, tiene una habilidad el cual genera que sube su ataque físico en un 15% de 3 a 6 turnos. Si te preguntas en qué consiste su ultimate, pues se trata de causar sangrado al rival durante 2 turnos, y además de ello realiza un ataque de hacha potente hacia un enemigo. La potencia base del ataque es de 500, pero este se puede ver aumentado en 1.2 siempre y cuando el enemigo se encuentre con el estado de sangrado. Si hablamos de sus pasivas, la primera de estas genera que Haze aumente el ataque de hacha en un 15% de todo el equipo que se encuentra en la parte de adelante, y cuando mantenga sobre todo su vida al máximo. Debido a esto, todos nuestros demás personajes se verán beneficiados al realizar sus ataques de hacha. Ahora, con respecto a su segunda pasiva, esta sería la más relevante que él posee, ya que cuando Haze le quite o le rompe el último escudo al rival, genera que éste disminuya sus defensas físicas en un 20% por durante 2 turnos, y además de ello genera que el mismo Haze suba su ataque físico en un 20% por durante 2 turnos. Así que si buscan que Haze se autobufee sus estadísticas, lo mejor sería que él sea el que le quite el último escudo al rival. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, lo mejor sería que equipen a Haze con el ataque de hacha de gran potencia hacia un enemigo, el ataque de hacha por 4 de forma aleatoria y la habilidad de regeneración en área, el cual va de 2 a 5 turnos. Ahora, si cuentan con su Awakening 2, puedes incluir la habilidad que sube el ataque físico de Haze en un 15%, aunque también pueden optar por agregar algún otro skill o habilidad que crean disponible o que les haga falta. Si habría que posicionarlo en una tier list, él sería tier A, ya que por más buenas estadísticas y daño que él pueda llegar a causar al rival, su punto malo es que sus ataques consecutivos son de forma aleatoria, por lo que si te enfrentas a una gran variedad de enemigos, es probable que falle en más de una ocasión, y este no siempre le va a atinar al enemigo. Ahora, si habría que compararlo con algún personaje de su misma categoría, tendría que ser con Theo, con Alfyn, Loomis y Soleil, ya que prácticamente cuentan con casi las mismas habilidades. Por lo general, ellos comparten lo que es la habilidad de regeneración de vida en área, pero cada una de estas tienen efectos secundarios distintos. Aparte de ello, en el caso de Alfyn, él nos puede brindar tanto puntos de BP en combate, como además tiene la posibilidad de atacar 4 veces consecutivas, ya sea con su hacha o con su ataque de hielo.
En el caso de Loomis, ella tiene la particularidad que puede atacar hasta un máximo de 4 veces también con su hacha. En el caso de Soleil, ella tiene la capacidad de poder atacar al rival 3 veces seguidas, ya sea con su hacha o con su ataque de luz. Y bueno, en el caso de Theo, él también tiene la capacidad de poder atacar al rival 3 veces de forma consecutiva, o puede ser que ataque de 2 veces consecutivas, ya sea en área. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena usar las gemas en su banner? Pues a estas alturas yo diría que eso depende, ya que si cuentas con un buen boticario, como es el caso de Theo, Alfyn o Loomis, no haría falta que priorices este banner. Ahora, si en el caso contrario no dispongas de ninguno de los mencionados, puedes intentar hacerle pull a su banner y hacerte con una de sus copias, ya que si buscas un buen apotecario que pueda curar a tus personajes y además de ello tenga la capacidad de poder causar una gran cantidad de daño, pues Haze es el indicado a invocar. Así que díganme, ¿qué les ha parecido Haze? ¿Piensan usar sus gemas en su banner o prefieren guardarlas para algún otro personaje? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.